Buenas tardes. Siendo las 6:00, iniciamos nuestra sesión. Les voy a pedir el favor que cierren sus micrófonos. Si lo dejan abierto, solo la persona que vaya a hablar el día de hoy nos va a ofrecer la oración, doña Martica Castro. Entonces, Martica, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces nos vamos a poner en disposición, vamos a tener la conciencia de que vamos hoy a orar al Padre, vamos a poner nuestras peticiones delante de Él, agradecerle porque nos enseña tanto, porque nos bendice tanto cada día. Entonces, amado Padre Celestial, hoy te bendecimos y te alabamos y te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias por esta enseñanza que recibimos con tanto amor de parte de nuestros facilitadores. Creemos, Señor, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, está Jesús en medio de nosotros, Señor. Y por este motivo, hoy humildemente queremos orar para poner todas nuestras necesidades, la de cada uno de nosotros y de nuestras familias delante de tu presencia. Tú las conoces, Señor, especialmente las de salud. Todo lo que estamos necesitando los miembros de este grupo, Señor, que se han visto afectados por la salud. Por eso hoy nos unimos y clamamos especialmente por la familia de José y Esca, Señor, para que seas tú bendiciéndolo, llenándolo de fortaleza, sabiduría, para que pueda pasar este momento difícil, Señor, con su familia. Oramos y creemos por milagros de salud, Señor, porque los hemos visto en este grupo y conocemos que tú nos escuchas y nos cuidas y tú cuidas, Señor, bendito a tu gente. En el nombre de Jesús te hemos orado y que todo se cumpla de acuerdo a tu voluntad. Amén. Amén. Mil gracias, Martica. Entonces, ahora sí, tú tienes la palabra de nuevo. Listo, entonces nuevamente buenas noches para todos, es un gusto tenerlos aquí hoy. Tenemos a cargo el documento 52, maravilloso, nos va a dar de mucho de qué hablar, vamos a aprender muchísimo porque son las épocas planetarias de los mortales. Hoy tenemos una gran invitada y es Claudia Marín, entonces preparamos este documento con mucho amor, entonces empecemos a estudiar. Las épocas planetarias de los mortales. Desde el inicio de la vida en un planeta evolucionario hasta el momento de su florecimiento final en la era de luz y vida, aparecen en el escenario de la acción mundial por lo menos 7 épocas de vida humana. Estas épocas sucesivas están determinadas por las misiones planetarias de los hijos divinos, y en un mundo promedio habitado, estas épocas aparecen en el siguiente orden. 1. El hombre antes del príncipe planetario. 2. El hombre después del príncipe planetario. 3. El hombre posadánico. 4. El hombre después del hijo magisterial. 5. El hombre después del hijo autootorgador. 6. El hombre después del hijo instructor. 7. La era de luz y vida. Los mundos del espacio, tan pronto como son adecuados físicamente para la vida, son colocados en el registro de los portadores de vida. Y a su debido tiempo, estos hijos son enviados a los planetas para el propósito de iniciar la vida. El periodo entero desde la iniciación de la vida hasta la aparición del hombre se denomina la era prehumana y precede las sucesivas épocas mortales consideradas en esta narrativa. Entonces, esta es la introducción. Yo pienso, Carlitos, que ahí podemos seguir y sigue Claudita. Uno, el hombre primitivo. Desde el momento en que el hombre trasciende el nivel animal, cuando puede elegir adorar al Creador, y hasta la llegada del príncipe planetario, las criaturas mortales volitivas se denominan hombres primitivos. Existen 6 razas o tipos básicos de hombres primitivos, y estos pueblos primitivos aparecen sucesivamente en el orden de los colores del espectro, comenzando con el rojo. La longitud de tiempo de esta evolución primitiva de la vida varía grandemente en los diferentes mundos, oscilando entre 150.000 años y hasta más de 1.000.000 de años del tiempo de Urantia. Las razas evolucionarias de colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul e índigo comienzan a aparecer en la época en que el hombre primitivo está desarrollando un lenguaje sencillo y está comenzando a ejercer la imaginación creativa.
En esta época, el hombre ya está bien acostumbrado a la posición erecta. Los hombres primitivos son cazadores poderosos y luchadores feroces. La ley de esta edad es la supervivencia física de los más adecuados. El gobierno de estos tiempos es totalmente tribal. Durante las primeras luchas raciales en muchos mundos, algunas de las razas evolucionarias son obliteradas, tal como ocurrió en Urantia. Los que sobreviven generalmente se mezclan posteriormente con la raza violeta de importación subsiguiente, los pueblos adánicos. A la luz de la civilización subsiguiente, esta era del hombre primitivo es un capítulo prolongado, tenebroso y sangriento. La ética de la selva y la moral de los bosques primarios no están de acuerdo con las normas de dispensaciones posteriores de religión revelada y desarrollo espiritual más elevado. En los mundos normales y no experimentales, esta época es muy distinta de las luchas prolongadas y extraordinariamente brutales que caracterizaron en esta era aurante. Cuando surjáis de vuestra experiencia del primer mundo, comenzaréis a ver por qué ocurre esta larga y dolorosa lucha en los mundos evolucionarios. Y a medida que avancéis en el camino al paraíso, cada vez más comprenderéis la sabiduría de estas acciones aparentemente extrañas. Pero a pesar de todas las vicisitudes de las eras primitivas de la aparición humana, lo que logra el hombre primitivo representa un capítulo espléndido, aún heroico, en los anales del mundo evolucionario, del tiempo y el espacio. El hombre evolucionario primitivo no es una criatura pintoresca. En general, estos mortales primitivos viven en cuevas o peñascos, también construyen cabañas primitivas en los árboles más robustos. Antes de que adquieran un orden elevado de inteligencia, a veces los tipos más grandes de animales dominan los planetas. Pero pronto, durante esta era, los mortales aprenden a encender y mantener el fuego. Y con el aumento de la imaginación inventiva y el mejoramiento de las herramientas, el hombre en evolución muy pronto conquista a los animales más grandes e indomables. Las razas primitivas también hacen amplio uso de los animales voladores más grandes. Estas enormes aves son capaces de llevar a una o dos personas de tamaño promedio en vuelo ininterrumpido por más de 800 kilómetros. En algunos planetas, estas aves son de gran utilidad, puesto que poseen un orden elevado de inteligencia, siendo muchas veces capaces de hablar muchas palabras de los idiomas del reino. Estos pájaros son altamente inteligentes, muy obedientes e increíblemente afectuosos. En Urantia, estas aves para pasajeros se extinguieron hace mucho tiempo, pero vuestros antepasados primitivos disfrutaron de sus servicios. El momento en que el hombre adquiere el juicio ético, la voluntad moral, generalmente coincide con la aparición del lenguaje primitivo. Estos seres, al alcanzar el nivel humano, después de la aparición de la voluntad mortal, se vuelven receptivos a la residencia temporal de los ajustadores divinos. Y cuando mueren, muchos de ellos son debidamente elegidos como sobrevivientes y guardados por los arcángeles para su resurrección subsiguiente y fusión con el espíritu. Los arcángeles acompañan siempre a los príncipes planetarios y una adjudicación dispensacional del reino es simultánea con la llegada del príncipe. Todos los mortales en los que mora el ajustador del pensamiento son adoradores potenciales, han sido iluminados por la verdadera luz y poseen la capacidad de buscar contactos recíprocos con la divinidad. Sin embargo, la religión primitiva o biológica del hombre primitivo es en gran parte una persistencia del temor animal combinada con admiración ignorante y superstición tribal. La sobrevivencia de la superstición en las razas urantianas difícilmente representa un cumplido a vuestro desarrollo evolucionario ni es compatible con vuestros logros, por otra parte, espléndidos en el campo del progreso material. Pero esta religión primitiva basada en el temor sirve un propósito muy valioso al dominar los fogosos temperamentos de estas criaturas primitivas.
Es el precursor de la civilización y constituye el terreno para la futura labranza de la semilla de la religión revelada por el príncipe planetario y sus ministros. Usualmente el príncipe planetario llega a los 100.000 años después del momento en que el hombre adquiere la posición erecta, habiendo sido enviado por el soberano del sistema cuando los portadores de vida le informan que ha empezado a funcionar la voluntad, aunque comparativamente pocos individuos se han así desarrollado. Los mortales primitivos generalmente dan la bienvenida al príncipe planetario y a su séquito visible. En realidad, frecuentemente lo consideran con admiración temerosa y con reverencia, y si no se les refrena, casi con adoración. Les dejamos este esquema, que es un resumen del numeral 1. Y aquí preguntamos si hay algún aporte. Si no, pues le pedimos a Javier el favor de Claudita, yo continuar. quisiera añadir algo ahí que me parece importante de lo que acabas de leer. Y lo que dicen es que ustedes escuchan que las épocas, estas primitivas, estaban muy marcadas por las guerras, ¿sí? Y hablan de términos como brutales, pero dicen, y lo vamos a ver en todo el documento, que nosotros no vamos a alcanzar a comprender todo lo que vamos a leer y todo lo que nos dicen en este documento, sino cuando estemos en los mundos de estancia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y otra cosa que hablábamos en el grupo es acerca de los animales que, si ustedes se dieron cuenta, dice que transportaban a dos o más seres humanos, y que eran muy amorosos y todo esto. Entonces nos preguntábamos si de pronto esos animales eran más inteligentes que esos hombres primitivos. Y lógicamente pues llegamos a la conclusión que no, porque pues finalmente los habían domesticado y los habían utilizado para su servicio. Y yo decía, y nos acordábamos Sí. del tema de los espornagia, para que ustedes tengan en cuenta que los espornagia, cuando nos contaban acerca de estas criaturas, dicen que son tan amorosas, que son increíblemente inteligentes, entonces lo asimilábamos con ellos. Entonces es como que son muy dóciles, son muy inteligentes, pero pues no alcanzan la conciencia. Entonces, sigamos. Bueno, en una aclaración, este documento nos muestra el proceso que normalmente siguen los planetas, los mundos evolucionarios. No todo se aplica igual a nuestro planeta. 2. El hombre después del príncipe planetario. Con la llegada del príncipe planetario comienza una nueva dispensación. Aparece el gobierno en la Tierra y se alcanza la época tribal avanzada. Durante unos pocos miles de años de este régimen se hacen grandes progresos sociales. Bajo condiciones normales, durante esta época, los mortales alcanzan un estado elevado de civilización. No se lucha por tanto tiempo en la barbarie, tal como pasó con las razas de Urantia. Pero la vida en un mundo habitado tanto se altera por la rebelión que vosotros tenéis poca o ninguna idea de dicho régimen en un planeta normal. La duración promedio de esta dispensación es aproximadamente 500.000 años, a veces más, a veces menos. Durante esta era, el planeta se establece en los circuitos del sistema. Nuestro sistema es Satán, recordemos. Y una cuota plena de asistentes seráficos y de otras órdenes celestiales se asigna a su administración. Llegan los ajustadores del pensamiento en números crecientes y los guardianes seráficos amplían su régimen de supervisión mortal. Cuando un príncipe planetario llega a un mundo primitivo, prevalece la religión evolucionaria de temor e ignorancia. El príncipe y su séquito hacen las primeras revelaciones de la verdad más elevada y de la organización del universo. Estas presentaciones iniciales de la religión revelada son muy sencillas y generalmente pertenecen a los asuntos del sistema local. La religión es totalmente un proceso evolucionario antes de la llegada del príncipe planetario. Posteriormente, la religión progresa mediante revelaciones graduales, así como también por crecimiento evolucionario. Cada dispensación, cada época mortal recibe una presentación ampliada de la verdad espiritual y de la ética religiosa.
La evolución de la capacidad de receptividad religiosa en los habitantes de un mundo determina en gran parte su velocidad de avance espiritual y el grado de revelación religiosa. Esta dispensación presencia los albores espirituales y las diferentes razas y sus tribus tienden a desarrollar sistemas especializados de pensamiento filosófico, religioso y filosófico. Dos corrientes fluyen uniformemente a través de todas estas religiones raciales: los temores primordiales del hombre primitivo y las revelaciones posteriores del príncipe planetario. En algunos aspectos, los urantianos no parecen haberse librado completamente de esta etapa de evolución planetaria. Este grafiquito está ahí porque aún tendemos a eso, ¿no? A adorar y pensar que todo es divino, que el rayo, el terremoto, la explosión del volcán. Y así era primitivamente. A medida que prosigáis en este estudio, discerniréis más claramente de qué manera vuestro mundo diverge del curso promedio de progreso y desarrollo evolucionario. Pero el príncipe planetario no es el príncipe de la paz. Las luchas raciales y las guerras tribales continúan hasta esta dispensación y durante ella, aunque con menor frecuencia y gravedad. Esta es la última edad de la dispersión racial y culmina en un periodo de intenso nacionalismo. El color es la base de las agrupaciones tribales y nacionales, y las diferentes razas frecuentemente desarrollan idiomas separados. Cada grupo de mortales en vía de expansión tiende a buscar el aislamiento. La existencia de muchos idiomas favorece esta segregación. Antes de la unificación de las varias razas, sus guerras constantes a veces dan como resultado la obliteración de pueblos enteros. Obliteración es anular, cancelar, acabar, borrar. Es decir, borraban pueblos enteros. Los hombres anaranjados y los verdes son particularmente sensibles a dicha exterminación. En los, perdón, en los mundos promedios, durante la última parte del gobierno del príncipe, la vida nacional comienza a reemplazar la organización tribal, o más bien a superponerse a las agrupaciones tribales existentes. Pero el gran logro social de la época del príncipe es la aparición de la vida familiar. Hasta ese momento, las relaciones humanas han sido principalmente tribales. Ahora comienza a materializarse el hogar. Esta es la dispensación durante la cual se lleva a cabo la igualdad entre los sexos. En algunos planetas, el varón gobierna sobre la mujer, en otros prevalece lo opuesto. Durante esta época, los mundos normales establecen una igualdad plena entre los sexos, siendo esto un paso preliminar a la realización más plena de los ideales de la vida hogareña. Estos son los albores de la edad de oro del hogar. La idea del gobierno tribal gradualmente cede su lugar al concepto dual de vida nacional y vida familiar. Durante esta época aparece la agricultura. El crecimiento de la vida, el crecimiento de la idea de la familia es incompatible con la vida nómada y no establecida del cazador. Gradualmente se establecen las prácticas de moradas fijas y labranza de la tierra. La domesticación de los animales y el desarrollo de las artesanías hogareñas proceden paralelamente. Al llegarse a la cúspide de la evolución biológica, se ha logrado un alto nivel de civilización, pero hay poco desarrollo de orden mecánico. La invención es característica de la era subsiguiente. Las razas se purifican y alcanzan un elevado estado de perfección física y fuerza intelectual antes del fin de esta era. El desarrollo primitivo de un mundo normal está grandemente ayudado por el plan de promover el crecimiento de los tipos más elevados de mortales, con una disminución proporcional de los más inferiores. Fue el fracaso de vuestros pueblos primitivos el no discernir entre estos tipos, lo que explica la presencia de tantos individuos defectuosos y degenerados entre las razas urantianas de hoy en día. Uno de los grandes logros del príncipe es esta restricción de la multiplicación de los individuos mentalmente defectuosos y socialmente ineptos. Mucho antes de la época de la llegada de los segundos hijos, los Adanes,
La mayoría de los mundos se dedican seriamente a la tarea de la purificación de la raza, cosa que los pueblos de Urantia aún no han emprendido seriamente. Este problema del mejoramiento de la raza no es una empresa tan extensa si se lo ataca en esta edad inicial de la evolución humana. El periodo precedente de luchas tribales y dura competencia en la supervivencia racial ha eliminado la mayoría de las cepas anormales y defectuosas. Un idiota no tiene mucha oportunidad de supervivencia en una organización social tribal primitiva y guerrera. Es el falso sentimiento de vuestras civilizaciones parcialmente perfeccionadas el que fomenta, protege y perpetúa los linajes completamente defectuosos de las razas humanas evolucionarias. No es ternura ni altruismo prodigar compasión inútil a seres humanos degenerados, mortales anormales e inferiores insalvables. Existen aún en el más normal de los mundos evolucionarios suficientes diferencias entre los individuos y entre los numerosos grupos sociales como para proveer el ejercicio pleno de todos aquellos nobles rasgos de sentimiento altruista y ministerio mortal sin egoísmo, sin perpetuar a las cepas socialmente inadecuadas y moralmente degeneradas de la humanidad en evolución. Existe abundante oportunidad para el ejercicio de la tolerancia y la función del altruismo a favor de aquellos individuos desafortunados y necesitados que no han perdido irreparablemente su herencia moral ni destruido para siempre su derecho espiritual de nacimiento. Este es un tema que en muchos grupos y muchas personas ha causado cierto escozor, pero aquí lo explican que si desde el principio se hubiera hecho desde la época del principio planetario, tendríamos menos problemas. Jaime, por favor. Bueno, yo quería llamar la atención sobre que en la lectura que hizo Claudia nos hablaba de que más o menos el príncipe planetario aparece, dice 100.000 años después de que el hombre se ha enderezado, ¿sí? Pero no da información y lo único cierto es que nosotros, entrando en Ifronta, que supuestamente era una raza superior, digamos, a la época de los simios, después antes como que viene una retrogresión y como que se degeneran más esa raza y vuelve a caer y vuelve a levantar. Lo único cierto es que no tenemos información, prácticamente nosotros tenemos 500.000 años antes del príncipe planetario, ¿sí? Donde no tenemos información. Que allá lo que lee Javier nos habla de 500.000 años que se demora esa dispensación. Y es interesante anotar esto porque esa religión del miedo, que en ese momento se establecía entre los hombres primitivos, pues todavía hoy la estamos viviendo. La mayoría de las religiones hoy en día son religiones del miedo. El cristianismo, los musulmanes y la mayoría de religiones, cuando entramos nosotros, encontramos que es un Dios vengador, justiciero, que nos va a castigar, o sea, nos asusta. Entonces seguimos viviendo esas religiones. Entonces es interesante ver eso y miren que ponen un marco hasta de 500.000 años, que aquí también se fue al traste con todo lo que pasó, con la rebelión y con todo eso. Entonces ni siquiera, primero no tenemos información y después en esos 500.000 años que debía durar después del príncipe planetario también se echó a perder, que a los 200.000 años se armó la rebelión y vino otro rollo y después vinieron otros personajes antes de Adán, como fue Melquisedec. Entonces, es importante que pongamos atención a esos detalles que hacen toda la diferencia. Jaime, Gracias. yo quisiera hacer una pregunta con respecto a religiones, porque es que yo pienso que en el mismo libro de Urantia, en alguna parte, yo aprendí que la religión es esa relación mía, personal, con Dios. Ese otro mundo de cosas son iglesias. Yo sé que es una cuestión de término nada más, pero no es cierto que lo que está equivocado y lo que son del miedo y de todas estas cosas son las iglesias, realmente no es la religión. O pues no sé, es lo que yo pienso. A ver, la religión que enseñó Jesús es una cosa,
Pero las religiones son religiones del miedo, todas las que existen, no son iglesias, porque es que si lo vemos desde el punto de vista, una iglesia es un edificio donde se congregan unas personas que profesan una religión igual, o unas creencias igual, o una filosofía igual, para que no le metamos el tema religioso, ¿sí? Pero básicamente, eh, el tema de las religiones es que hay un ser superior, como quiera que tú lo llames, que te asusta, que si te portas mal, ¿sí? Te echa para el infierno, te castiga, ¿sí? O sea, mantienen a la gente cumpliendo por susto de lo que les va a pasar, de lo que ese Dios castigador les va a hacer en el evento que sean desobedientes. No porque exista una relación con un ser supremo, que ya estás hablando tú fue de la religión que enseñó Jesús, que es totalmente diferente. ¿Mm? Ok, gracias. Gracias, Luis, por favor. Oyendo esta sección que es bastante, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Para la mentalidad de ahora, yo me acuerdo que yo leí cuando estaba en la escuela, que por ejemplo los griegos, cuando nacía una persona defectuosa, síndrome de Down o sin algún miembro, tenían un risco donde los tiraban, ¿no? Claro, cuando nos leen eso, lo vemos como un signo de barbarie. Y después, precisamente el cristianismo se va a dedicar más que a la predicación del mensaje de Jesús, a la obra social. Y la obra social es cuidar y defender a todos estos seres defectuosos, seres que mentalmente ni siquiera pueden tener un ajustador. Y, o sea, por eso quizás se nos hace tan duro entender esto que dice el libro de Durantia, pero a nivel evolucionario se ve que para poder progresar hay que ir acabando con esas cepas, esos cromosomas, que simplemente lo que hacemos es seguirlos transmitiendo. Pero realmente todavía es duro oírlo. Sí, y lo que pasa es que pues tenemos un rezago de 200.000 años desde que empezó la rebelión, en que no se ha limitado la reproducción, como normalmente sucede en todos los planetas, como normales, ¿no? Pienso que como hablábamos en la reunión pues que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Ni juzgar, ni sabemos qué podríamos decir nosotros, este sí, este no. Bueno, pasa que como planeta y como raza humana sí, está muy lejos de eso, pienso yo así. Ahorita, Buenas noches. Eh, con respecto a este tema y al punto concreto de que estamos hablando, yo veo que hay un planteamiento bastante lógico y es que por la selección de la evolución, de la propia evolución, los grandes se han ido machacando, comiendo los pueblos poderosos, han ido exterminando a los pueblos más débiles y así ha ocurrido con todas las personas, como ocurre con los animales. El típico cuento de las gacelas y de los leones juntos o separados, ¿no? Y hasta ahí es lógico y se entiende muy bien. Lo que yo no entiendo en el mundo actual, cómo podemos proceder para eliminar esas personas defectuosas o ¿Qué hacemos? ¿Estamos metiéndonos con el aborto? ¿Sería la solución? Aquí el problema es que se plantea una cuestión, pero no se plantea una solución. Lo dejan en manos ¿de qué? ¿De la ética, de la ciencia? O me parece que es un conflicto muy grande lo que plantea esto, porque yo, por ejemplo, soy contraria al aborto, pero ¿qué pasa? ¿Que sabemos a quién se va a abortar? ¿A un deficiente o a un no podemos generalizar que el aborto sea la solución. Ya no hay guerras, ya no podemos pretender que el débil sea pasado a cuchillo por el enemigo. No sé, a mí esto es la cuestión que me ha planteado, no sé vosotros qué pensáis. uy, bueno, Florecita,
Sí, es que yo creo que también estamos a veces hay que ver qué rango están, de qué rango están hablando los reveladores, porque por ejemplo, déjenme compartir un segundito. La parte final de esto dice, sin perpetuar, bueno, desde aquí, para proveer ejercicio pleno de todos aquellos rasgos de sentimiento altruista y ministerio, sin perpetuar aquellas cepas socialmente inadecuadas y moralmente degeneradas. Esto elimina, creo yo, o reduce la magnitud de supuestas personalidades que se deberían de evitar que procreen. No se trata de eliminar ni de abortos, no, se trata simplemente de evitar que se reproduzcan ciertas cepas. Pero fíjense a qué se está refiriendo: socialmente inadecuadas y moralmente degeneradas. O sea, socialmente inadecuadas y moralmente degeneradas indica que van en contra de mucho de lo que el plan divino ha marcado para el avance de la sociedad. Moralmente es un amplio rango de aplicación que no creo que está utilizándose para, por ejemplo, un síndrome de Down, porque yo he visto síndromes de Down rezando. Entonces ahí no está involucrado un síndrome de Down. Y socialmente inadecuadas son gente que van en contra de la sociedad. Y esa sí tenemos bastante, creo yo. Entonces, perdona, Limitar. pero entonces estamos hablando de la pena de muerte. No, tampoco. Estamos Vamos a ver, hablando de que se seccionen, lo que se hacía, se seccionen en algún lugar, se les atienda mientras viven, etcétera, pero que se evite que se reproduzcan. Claro, volvemos al tema. Nuestra ciencia creo que ha avanzado un poquito como para poder detectar ciertas áreas del cerebro que sí pueden detectar un cierto tipo de mente criminal, por ejemplo. Y eventualmente la ciencia lo va a desarrollar. Un criminal sí va en contra de la sociedad, un criminal sí está en una falta moral. Creo que nos falta analizar más al respecto todavía. Perdón, me metí. Luisito, adelante. perdona, pero yo lo que entiendo que si interpretamos textualmente lo que hemos leído, está poniendo en manos del hombre, o sea, de la humanidad, la solución al problema. Y yo creo que esa solución no es, nosotros somos incapaces en estos momentos de determinar nada de eso. Y además no me parece generoso ni caritativo y, ni humano siquiera hablar del aborto o hablar de la pena de muerte. Y a mí son las dos soluciones que se me vienen para este problema. Pero claro, pero nosotros, si está en nuestras manos la solución, estaría por esas vías, ya que no hay guerras, como plantea la parte anterior del punto, ¿no? Que cuando había guerras y tal, se exterminaban los pueblos y a los débiles. Pero ahora el planteamiento en el siglo XXI en nuestras sociedades, yo creo que no está en manos del hombre solucionarlo, porque sería muy cruel lo que podríamos hacer. Es que no se trata de matar ni eliminar. Y por otro lado, me recuerda lo que acabas de decir, que en el documento anterior vimos que uno de los problemas a los que nos enfrentamos nosotros es que carecemos de jueces competentes para poder dar un veredicto al respecto. Perdón, adelante. Cedo la palabra. Jaime, por Nada favor. más, disculpe que vuelva a comentar, pero se me ocurría o me recordaba, por ejemplo, el trabajo que está haciendo el presidente de El Salvador, cómo ha hecho unas cárceles especiales y ha reunido a ese poco de gangueros que nada más se pueden ver por la cantidad de tatuajes que tienen en la cara y que tienen tatuados todos los muertos que tienen encima cada uno, y los ha metido en cárceles especiales, los ha puesto a trabajar. Y cuando los derechos humanos han venido a decir que por qué trata a esas bellezas de personas de esa manera, él dice que porque no piensan así con todas las personas y todas las familias que ellos han destruido. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo y aplaudo eso. Este señor en poco tiempo ha convertido a El Salvador en uno de los países más inhóspitos y salvajes con los menos criminalidad de toda América. Y yo pienso que lo único que faltaría para cumplir la ley es que a esos seres se les castre y se les impida reproducirse. Simplemente, si llegaran a salir en algún momento de la cárcel, que ya por lo menos no transmitan ese ADN, que es lo que creo yo que se está refiriendo. Quizás nosotros nos pensamos es en las personas, pobrecito, un niñito con síndrome de Down, una persona defectuosa,
como han salido, como un video de este muchacho que no tiene ni brazos ni nada y pues ha hecho cosas grandísimas, heroicas. No se refiere a ese tipo de personas, pienso yo. Pienso es a esta gente, como decía Flor, gente que socialmente son un peligro para todos, pues. Y, por ejemplo, yo aplaudo lo que ha hecho Kele con su país y pienso que sería una cosa de imitar y es una forma de estar haciendo esto, impidiéndoles que sigan haciendo, hay que ponerle un límite, pues, de alguna manera. Gracias. Jaime, por favor. Está primero Juan Pablo. Juan Pablo. Gracias, Jaime. Mira, más que nada, yo lo que quiero aquí, hacer mi comentario es porque todo lo que hacemos en la vida es selección. Te levantas en la mañana y lo primero que haces es hacer una selección. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué vas a hacer en el día? Y es lo mismo, y es lo mismo también con la gente. También seleccionamos a los que tenemos hijos, creo que aquí la mayoría tenemos hijos, algunos no, pero otros sí. Pero seleccionamos siempre lo mejor para ellos, queremos siempre lo mejor para ellos. Es una selección. Entonces, la eugenesia, que lo dice muy claro el libro, para mí, con todo respeto para quien no esté de acuerdo, pero para mí es excepcional. Debe de haber una mejora. Para llegar a la etapa de luz y vida, tenemos que llegar a ella, tenemos que pasar por este proceso. Tiene que haber una selección de personas. No sé si el COVID fue una de ellas, ¿eh? Yo no sé si el COVID, no sé si lo han pensado ustedes, pero si no, yo no sé si el COVID fue una de ellas. Entonces, sí hay una selección natural del ser humano para poder elegir a personas que estén de acuerdo con lo que tú piensas, con lo que tú haces. Yo creo que la mayoría tenemos algún pariente por ahí lejano o cercano que tenga algún problema mental, que tenga algo... La mayoría lo tenemos, ¿sí? En algún momento. Aún así, hay una selección. Aquí lo importante, no, aquí no hay que, como dice el libro, aniquilar. No, aquí no se aniquila. Permite que vivan, pero no permitas que se reproduzcan. La eugenesia es un tema muy profundo, muy duro, muy fuerte y que no a todo mundo les gusta, ¿sí? Entonces, sí hay una selección, debe de haber una selección personal para la humanidad, para poder llegar a la etapa de lucididad. No podemos llegar a esa etapa si no hay ese proceso de limpieza. Entonces, bueno, pues nada más quería comentar eso y gracias por su atención. Gracias, Juan Pablo. Ahora sí, Jaime. Sí, bueno, yo básicamente antes de meterme en ese tema que es bastante espinoso, yo creo que hoy en día es muy difícil comenzar con ese proceso porque vamos a llegar al tema moral, ¿sí? Y en el tema moral no hablemos de la parte física, yo pienso que la parte física es muy fácil de detectar. Es más, hoy en día a las mujeres embarazadas se les puede revisar con un examen de líquido amniótico y saber si ese feto viene normal o no. Y se podría desechar, interrumpir el embarazo si no viene normal. Pero viene una cantidad de condiciones morales que es cuando vemos quién sería la persona para, o qué grupo social para decidir quién es moralmente apto y quién no lo es. A mí me parece que eso ya es un tema muy complejo, que ya nos cogió ventaja porque no se hizo oportunamente, ¿sí? Pero yo les insisto para que no se desgasten en eso. Si bien es cierto que soy un creyente en que algún día alguien tendrá que hacerlo, yo pues no me desgasto en eso porque pues, sé que a mí no me tocó. Entonces, cuando llegue la hora de los que tomen las decisiones, las tomarán con el criterio más sano dentro de lo que se puede hacer, pero que es un tema espinoso, es un tema espinoso. Yo creo que ya nos cogió ventaja.
Javier, yo pienso que las preguntas que siguen las dejamos para más adelantico porque este tema estamos apenas empezando los documentos, entonces te propongo que si quieres sigamos. Y Igual esas dejamos a preguntas para Marcelino, más a adelante. Rafael y a Claudita para una pregunta seguidamente. Sí, gracias. Entonces te cedo la palabra. Ok. 3. El hombre posadánico. Cuando el ímpetu original de la vida evolucionaria ha corrido su curso biológico, cuando el hombre ha alcanzado la cúspide del desarrollo animal, llega una segunda orden de filiación y se inaugura la segunda dispensación de gracia y ministerio. Esto es así en todos los mundos evolucionarios. Cuando se ha alcanzado el nivel más alto posible de vida evolucionaria, cuando el hombre primitivo ha ascendido tanto como es posible en la escala biológica, siempre aparecen en el planeta un hijo e hija materiales enviados por el soberano del sistema. Aquí hablábamos y analizábamos si nosotros estábamos en esa cúspide de desarrollo para que llegaran los hijos materiales. Como ustedes recuerdan, pues realmente Urantia es la excepción de toda la regla y de todo lo que estamos viendo en el orden, porque lo que estamos leyendo es si hubiéramos seguido el curso normal de todo el plan divino, pero pues como aquí tenemos tantas cositas que pasaron, que nos afectaron, entonces decíamos, entonces, ¿por qué llegaron los hijos materiales? Entonces, a la conclusión que llegábamos es que efectivamente en los planes que tenían, vieron y dijeron, bueno, enviémoslos para seguir ayudando a que podamos seguir el curso que en ese momento estaba después de la rebelión, que pudiéramos como tratar de salvar algo y podernos encaminar nuevamente. Los ajustadores del pensamiento son otorgados cada vez más a los hombres posadánicos y estos mortales alcanzan la capacidad para la subsiguiente fusión con el ajustador en números en aumento constante. Entonces vemos aquí que ya se otorgaban más ajustadores y lógicamente pues esto ayudaba a la evolución de las razas. Mientras actúan como hijos descendentes, los adanes no poseen ajustadores, dato muy importante, pero sus vástagos planetarios directos y mezclados se tornan a su debido tiempo candidatos legítimos para la recepción de los monitores misteriosos. Hacia el final de la edad posadánica, el planeta está en posesión de su plena cuota de ministros celestiales, tan solo los ajustadores de fusión aún no son universalmente otorgados. El propósito principal del régimen adánico, influir sobre el hombre evolutivo para que complete el tránsito de la etapa de la civilización de cazadores y pastores a la de agricultores y horticultores, que más adelante será suplementada por la aparición de los adjuntos urbano e industrial en la civilización. 10.000 años de esta dispensación de los elevadores biológicos son suficientes para realizar una maravillosa transformación. Entonces, fíjense en ustedes que estamos hablando de 10.000 años. 25.000 años de tal administración de sabiduría conjunta del príncipe planetario y los hijos materiales usualmente prepara la esfera para el advenimiento del hijo magisterial en el curso normal de los planetas. Esta época generalmente presencia la culminación de la eliminación de los ineptos y la purificación ulterior de los linajes raciales. En los mundos normales, las tendencias bestiales defectuosas se eliminan casi completamente de las razas reproductoras del reino. La progenie adánica no se amalgama nunca con los linajes inferiores de las razas evolucionarias. Tampoco consiste el plan divino en que se amalgamen los Adanes y Evas planetarios personalmente con los pueblos evolucionarios, o sea, no podía haber esta mezcla. Acuérdense que hay mitos por ahí de que se mezclaban y de ahí unos con otros y no, dicen que, o sea, según la norma no era posible, aunque pues después sí se falló en eso. Este proyecto de mejoramiento racial es tarea de su progenie, pero la progenie del hijo e hija materiales es movilizada por generaciones antes de que se inaugure el Ministerio de Amalgama Racial. Entonces más adelante vamos a ver aquí lo que dice y es que yo coloqué en esta gráfica el lémur, porque recuerden que el libro de Urantia nos dice que nosotros venimos del lémur, entonces ustedes van a encontrar siempre los gráficos que venimos del mono, pero pues él según el libro de Urantia
Este es el origen, entonces lo coloqué acá. Y dice que el resultado del don del plasma vital adánico a las razas mortales es una elevación inmediata de la capacidad intelectual y una aceleración del progreso espiritual. Usualmente también hay cierto mejoramiento físico. El resultado del don del plasma vital adánico a las razas mortales es una elevación inmediata a la capacidad intelectual y una aceleración del progreso espiritual. Usualmente también hay cierto mejoramiento físico. En un mundo promedio, la dispensación posadánica es una edad de gran invención, control de la energía y desarrollo mecánico. Esta es la era de la aparición de la manufactura multiforme y el control de las fuerzas naturales. Es la edad de oro de la exploración y del sometimiento final del planeta. Mucho del progreso material en un mundo ocurre cuando este periodo de inauguración del desarrollo de las ciencias físicas, una época como la que está actualmente experimentando Urantia, vuestro mundo, está atrasado una dispensación más respecto al plan planetario promedio, y era lo que hablábamos, es que si hubiéramos seguido el curso normal, pues estaríamos en otro nivel de evolución, pero pues como fallamos en tantas cosas, pues nos encontramos en este momento. A finales de la dispensación adánica, en un planeta normal, las razas están prácticamente mezcladas, de modo que en verdad se puede proclamar que Dios ha hecho a todas las naciones de una sola sangre y que su Hijo ha hecho a todos los pueblos de un solo color. El color de tal raza amalgamada es de una tonalidad un tanto aceitunada de color violeta, el color blanco, racial de las esferas. El hombre primitivo es en su mayor parte carnívoro. Los hijos e hijas materiales no comen carne, pero su progenie en pocas generaciones tiende generalmente hacia el régimen omnívoro, aunque grupos enteros de sus descendientes a veces siguen siendo seres que no comen carne. Este origen doble de las razas posadánicas explica por qué estas cepas humanas mezcladas exhiben vestigios anatómicos que pertenecen tanto a los grupos animales herbívoros como a los carnívoros. Al cabo de 10.000 años de amalgama racial, las cepas resultantes muestran grados variables de mezcla anatómica, mostrando algunas razas marcas más abundantes de los antepasados que no comían carne, mientras que otras exhiben más de los rasgos distintivos y características físicas de sus progenitores evolucionarios carnívoros. La mayoría de estas razas mundiales pronto se vuelve omnívora y subsiste con una amplia gama de alimento tanto del reino animal como del reino vegetal. Aquí nos están hablando de qué alimentación tenían ellos si hubieran seguido el curso normal, y nosotros hablábamos de ese tema y pues realmente uno buscarle ahorita por qué ahora nosotros comemos carne, por qué unos se vuelven vegetarianos y por qué otros no, pues realmente no tiene como sentido ir y mirar a ver cuáles son los orígenes de estas tradiciones. La época posadánica es la dispensación del internacionalismo. A medida que se va completando la tarea de la mezcla racial, desaparece el nacionalismo y la hermandad del hombre comienza realmente a materializarse. El gobierno representativo comienza a tomar el lugar de la monarquía o de la forma paternalista de gobierno. El sistema de enseñanza se vuelve mundial y gradualmente los idiomas de la raza ceden el paso a la lengua del pueblo violeta. Hasta tanto no se mezclan las razas relativamente bien y hasta que no hablen su idioma común, raramente se logra la paz universal y la cooperación. Entonces, cualquier parecido con la época actual es pura coincidencia. El desarrollo culminante de esta era es el interés universal en las realidades intelectuales, la verdadera filosofía. La religión se vuelve menos nacionalista, se vuelve más y más un asunto planetario. Nuevas revelaciones de la verdad caracterizan estas edades y los altísimos de las constelaciones comienzan a gobernar en los asuntos de los hombres. Se revela la verdad hasta el nivel de la administración de las constelaciones. Entonces, frente a esta parte, ustedes van a encontrar que de aquí en adelante en las etapas sucesivas se van a ir revelando ciertos asuntos, ¿sí? Primero de las constelaciones, luego del universo local, luego siguen así en etapas sucesivas informando, dándonos información como para ampliar el conocimiento.
Más adelante yo se los resumí para que ustedes lo tengan en cuenta. Un gran avance ético caracteriza a esta era. La hermandad del hombre es el objetivo de su sociedad. La paz mundial, la cesación del conflicto racial y de la animosidad nacional es el indicador de la madurez planetaria para el advenimiento de la tercera orden de filiación, el hijo magisterial. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o seguimos con las preguntas que tenía Claudia, Rafael y Marcelín. Sobre este numeral, ¿alguna duda? Laurita. Abre tu No te micrófono, escuchamos, Laura. Laurita. Perdón, es solamente una aclaración. En el numeral 3.2, al final, que habla del ajustador, por favor, lo puedes poner y a ver qué aclaración tiene. ¿Te importa poner el 3.2? Aquí. Dice, hacia el final de la edad posadánica, el planeta está en posesión de la plena cuota de ministros celestiales. Tan solo los ajustadores de fusión aún no son universalmente otorgados. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los ajustadores de fusión? ¿Los que tenemos todos? ¿Y por qué no son universalmente? Porque se supone que es una época más o menos como la nuestra. Florecita, ¿me ayudas con esa pregunta? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que anteriormente, solamente cuando los individuos llegaban a cierto grado de conexión, lograban tener un ajustador. A partir de la llegada de nuestro Jesús, Micael, que hizo su séptimo auto-otorgamiento, se fue, derramó el espíritu de la verdad. A partir de ese momento, los ajustadores del pensamiento vienen a todos los seres humanos, sin condición. Ese es uno de los detalles que ayudó la llegada de nuestro soberano. ¿Te aclara tu duda? Pero vamos a ver, la época de la que estábamos hablando en este numeral se podría más o menos equilibrar con la que tenemos nosotros ahora, ¿no? A ver, hay un detalle más que no dije. A ver, cuando dice ajustadores de fusión, es que hay un momento en la era primitiva en que sí bajan ajustadores, pero no necesariamente para fusionarse. Son ajustadores vírgenes que vienen a vivir una vida y adquirir experiencia con esos humanos primitivos y de ese modo ellos aprenden, conocen. Pero el ser humano no está tan desarrollado como para lograr la fusión con esos ajustadores y simplemente cuando esos ajustadores, cuando esa persona fallece, depende del avance que haya tenido, se hace acreedor de una fusión, pero con un espíritu, con un espíritu del espíritu. O sea, una fusión Sí. con el espíritu, ¿ok? Pero los Sí. ajustadores que llegan del Padre, o sea, si hay algunos seres que lo lograron, tenemos onomanología, o sea, de hecho, en el libro nos mencionan uno de cada una de las diferentes razas, que sí lograron ese punto de fusión con el ajustador, y sí lo hubo, pero en general no todos los seres humanos obtienen un ajustador que se va a fusionar con ellos, porque el desarrollo mental, emocional, religioso, etcétera, no es tan avanzado como para una fusión. Pero eso no significa que se pierdan de ninguna manera. También hay un avance en esas mentes. Y después del séptimo auto-otorgamiento de nuestro Micael o de un hijo auto-otorgador, entonces todos los seres de ese planeta son acreedores de un ajustador de fusión. O sea, todos nosotros nos podemos fusionar, Bueno, lo logramos. Entonces estamos diciendo que somos un planeta privilegiado por haber tenido el espíritu de la verdad, porque temporalmente en este numeral que estamos hablando nosotros estaríamos, si no hubiera venido Jesús aquí, nosotros estaríamos por debajo de este nivel del que estamos hablando. Bueno, si nuestra esfera ha pasado por otros detalles, un curso diferente de otras esferas normales. Ahora, cuando llega un hijo abonal en auto-otorgamiento, también ellos, cuando se ve el hijo abonal auto-otorgado, también ellos reciben el espíritu de la verdad. Pero mucho más avanzado que nosotros. Claro, sí, nosotros somos el patito feo del universo local. Pero, siendo el patito feo, vino el jefe, imagínate nada más. Pero tenemos un privilegio.
¿Eh? Laurita, lo que vas te- a ver en el desarrollo del documento, vas a ver que a Sí, pesar ya, de que no ya, sí. hubiéramos seguido el curso normal, no, pero lo vas a ver en este documento completito, va a ser muy claro para ti. Ujú. Aunque no hubiéramos seguido el curso normal, lo que hicimos fue saltarnos como el hijo magisterial que debió venir antes de Sí, sí, Jesús, sí, ¿sí? ya. Y tú Ya, vas a ya. encontrar en todo el documento que a pesar de todas las vicisitudes, somos privilegiados, así como tú los has visto por Ujú. adelantado. Como decía Flor, que vino el jefe de jefes y nos dio esa posibilidad de que nos pudiéramos fusionar y nos dio el espíritu de la verdad. Entonces, ahorita ten paciencia y vas a ver que lo vas a desarrollar completo en el documento. Claudita, tú estabas en fila para la siguiente pregunta. No, es que no era una pregunta. Yo lo que iba a decir pues, fue prácticamente lo que dijo Jaime. Lo que pasa es que estamos muy atrasados. Entonces, eso no está en manos de nosotros. Solo la historia irá a decir si lo que está haciendo cualquier gobernante en este momento está bien hecho. Pero es que el mismo documento después lo aclara. Para mí fue tan satisfactorio haberlo estudiado con ustedes porque yo llegué. No, yo sí llegué en una crisis existencial con ese documento. Cuando ustedes me explicaron tantas cosas y logré entender, y ahí lo dice claramente, es que en el 52.311 lo dice claramente, es esa parte espiritual que va a llegar, estos seres superiores que van a llegar a impregnarnos y todas estas cosas. Entonces, el momento llega, pero que estamos lejos, espérate, estamos lejísimos, lejísimos, y era lo que quería decir. No Claudita, sé. y lo que decía al comienzo es que dicen que nosotros aquí no vamos a alcanzar a comprender muchas cosas, entonces pues hay que darle Es también lo más espacio y importante. tiempo al Entonces, tiempo. pues por ahora seamos buenos, intentemos ser buenos nosotros y eso ya es un aporte muy grande. Gracias, era todo. Listo, entonces sigamos y seguidamente. ¿Se cerró el micrófono, Martín? Sí, bueno, sigo yo, ¿verdad? Sí, Claudio, por Sí, favor. Claudio. Bueno, se ve bien ahí, ¿no? Sí, El señor. hombre, Sí, se ve bien. el hombre después del hijo magisterial. En los planetas normales y leales, esta época se inaugura con las razas mortales mezcladas biológicamente vigorosas. No hay problemas de raza ni de color. Literalmente todas las naciones y las razas son de una sola sangre. Florece la hermandad entre los hombres y las naciones están aprendiendo a vivir en la tierra en paz y tranquilidad. Un mundo de este tipo se encuentra en el umbral de un gran desarrollo intelectual culminante. O sea, acá nos vamos dando cuenta que estamos bastante lejos de todo eso y especialmente en la época que debería ser del hijo magisterial que no la llegamos a recibir, ¿no? Cuando un mundo evolucionario llega a estar maduro para la era magisterial, un representante de la alta orden de los hijos abonales hace su aparición en misión magisterial. El príncipe planetario y los hijos materiales se originan en el universo local. El hijo magisterial proviene del paraíso. Cuando los abonales del paraíso llegan a las esferas mortales en acciones judiciales, solamente como adjudicadores de la dispensación, no están nunca encarnados, pero cuando vienen en misión magisterial, por lo menos en la misión inicial, están siempre encarnados, aunque no experimentan el nacimiento ni tampoco mueren la muerte del reino. Pueden seguir viviendo por generaciones en aquellos casos en los que permanecen como gobernantes en ciertos planetas. Cuando concluyen su misión, abandonan la vida planetaria y retornan a su estado anterior de filiación divina. Cada nueva dispensación amplía el horizonte de la religión revelada, y los hijos magisteriales extienden la revelación de la verdad para descubrir los asuntos del universo local y de todas sus tributarios. Después de la visita inicial de un hijo magisterial, las razas pronto efectúan su liberación económica. El trabajo diario necesita para mantener la propia independencia sería representado por 2 horas y media de vuestro tiempo. Es perfectamente seguro
liberar a estos mortales éticos e inteligentes. Tales gentes refinadas saben bien cómo utilizar el tiempo libre para el automejoramiento y el avance planetario. Esta edad presencia la purificación ulterior de los linajes raciales mediante una restricción de la reproducción entre los individuos menos adecuados y poco dotados. Un poquito lo que habíamos hablado hace un rato. El gobierno político y la administración social de las razas continúa mejorando, estando el autogobierno bastante bien establecido hacia fines de esta edad. Al decir autogobierno, referimos al tipo más elevado de gobierno representativo. Estos mundos avanzan y honran tan solo a aquellos líderes gobernantes que son más adecuados para sobrellevar las responsabilidades sociales y políticas. Durante esta época, los ajustadores moran en la mayoría de los mortales del mundo, pero aún en este momento, el otorgamiento de los monitores divinos no es siempre universal. Los ajustadores del destino de fusión aún no son otorgados a todos los mortales planetarios. Todavía hace falta que las criaturas volitivas elijan a los monitores misteriosos. Durante las edades finales de la dispensación, la sociedad comienza a retornar a las formas de vida más sencillas. La naturaleza compleja de una civilización en avance está terminando su curso. Los mortales están aprendiendo a vivir de una manera más natural y eficaz. Y esta tendencia aumenta con cada una de las épocas subsiguientes. Esta es la edad de florecimiento del arte, la música y el aprendizaje superior. Las ciencias físicas ya han alcanzado su cúspide del desarrollo. La terminación de esta época en un mundo ideal presencia la plenitud de un gran despertar religioso. Un esclarecimiento espiritual mundial. Este amplio despertar de la naturaleza espiritual de las razas es la señal para la llegada del Hijo Autootorgador y para la inauguración de la quinta época mortal. En muchos mundos ocurre que el planeta no se encuentra preparado para recibir un Hijo Otorgador después de una sola misión magisterial. En ese caso, habrá una segunda, incluso una sucesión de misiones de hijos magisteriales, cada uno de los cuales avanzará a las razas de una dispensación a la otra hasta que el planeta esté listo para el don del Hijo Autootorgador. En la segunda misión y en las misiones subsiguientes, los hijos magisteriales pueden o no estar encarnados, pero sean cuantos sean los hijos magisteriales que aparezcan y aún puedan venir como tales después del Hijo Otorgador, el advenimiento de cada uno marca el fin de una dispensación y el comienzo de la otra. Estas dispensaciones de los hijos magisteriales abarcan entre 25 y 50.000 años del tiempo de Urantia. A veces una época de este tipo es mucho más corta y en raros casos aún más larga. Pero en la plenitud del tiempo, uno de estos mismos hijos magisteriales nacerá como hijo autootorgador paradisíaco. Bien. Como podemos ver, o sea, estamos totalmente desfasados en lo que tiene que ver con los tiempos de los que habla el documento este, ¿no? O sea, nosotros todavía no hemos recibido un hijo magisterial y sí hemos recibido un hijo autootorgador y era el soberano de nuestro universo, ¿no? O sea, mucho más importante que si fuese un hijo abonal. Pero por lo que podemos ver, ¿no? O sea, lo que pude entender es, o sea, toda esa evolución que debería tener ya en esa época, no la habíamos logrado, pero ni por lejos. Pero pensemos otra cosa, ¿no? O sea, hasta ahora el libro nos viene hablando de que cada dispensación se une con la anterior, o sea, el príncipe planetario se une con
el hijo material, en los cuales luego le dan la bienvenida al hijo abonal, como para poder trabajar todos en comunión, y eso no ha sucedido acá en Urantia. Consultas. Luis, adelante. Siguiendo este curso de las edades, yo no entiendo, bueno, nunca he entendido, desde que conozco el libro Urantia, nunca he entendido por qué vino un hijo creador sin haber venido los abunales, lo que quiere decir que no estábamos preparados para recibir a un ser de esa magnitud, y por eso lo tratamos como lo tratamos, pues. Todavía al sol de hoy, si volviera a venir ahorita en nuestro siglo, volvemos a hacer exactamente lo mismo. No entiendo por qué el hijo creador decidió venir a nuestro planeta saltándose estas otras dispensaciones, y sobre todo cuando no estábamos preparados en ningún sentido para recibirlo, ¿no? Y como tampoco he entendido por qué, bueno, un poquito, que por qué escogió a ese pueblo, a encarnarse en ese pueblo como judío, tampoco lo entiendo, ¿no? Pienso que habían otras razas que pudieron haber aprovechado mejor esa venida. No sé, supongo que si lo llego a ver en la otra vida se lo pregunto. Te puedo dar mi opinión, Luis. O sea, yo me imagino que Micael vio un desbarajuste muy grande dentro de nuestro planeta. De hecho, mandó un Melquisedec de urgencia, ¿sí? Como para poder preparar su venida, ¿sí? O sea, para que no siga dispersándose el politeísmo dentro del planeta, y preparar su venida para poder hacer su trabajo. Estoy de acuerdo contigo que estábamos muy lejos de ser una era o una sociedad preparada para recibirlo, muy lejos de tener un adelanto tanto en lo físico como en lo musical, como en lo espiritual, pero de todas maneras, o sea, hay algo que no quiero poner en duda: la sabiduría de Micael. O sea, si lo hizo por alguna razón. O sea, uno hasta puede llegar a decir, ¿y por qué los apóstoles no siguieron la enseñanza que les dejó Micael y empezaron a alabar? Por alguna razón ha sucedido. Por alguna razón él lo permitió. Entonces, o sea, confiemos en que todo aquello que Dios permite, que nuestro Padre permite, es para bien. Más allá de que hoy por hoy estemos pasando momentos difíciles, y quizás hace 200 o 300 años momentos mucho más difíciles todavía. Pero bueno, es una cuestión de poder confiar. No sé si hay alguna pregunta más, alguna reflexión. Si no, seguimos. ¿Pero puedo decir una cosa? Por Yo favor. creo que eso habla de la magnitud de lo que tenemos como soberano, porque aceptó el reto, ¿Y un qué reto reto? fuerte, un reto grande y contra todo, con todo en contra. Y además, siendo que lo que cuenta es la experiencia de vida, ¿tienen idea del grado de experiencia que él adquirió en este mundo? O sea, no vino a pasarla bien, vino a aprender. Y ante eso, lo que le tocó aprender, no queda más que admirarlo, respetarlo y amarlo más, creo yo. Sin lugar a dudas. Realmente es cierto lo que dice Flor. O sea, en todos sus autootorgamientos en general, Micael, lo que buscaba era un reto. O sea, no es que se buscaba una tarea fácil. Y seguramente este último, séptimo autootorgamiento debe haber sido el reto más grande que pudo llegar a tener. Bueno, ¿seguimos? Si quieres, démosle la palabra a Marcelino, que tenía una pregunta y se la tenemos aplazada. Marcelino. Marcelino, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, mucho gusto. Yo me quedé con la inquietud porque recuerdo que en la época de estudiante, cuando uno estudia historia, nos damos cuenta que se marginaron o desaparecieron tribus completas, y esos pueblos que lo hicieron, si nos damos cuenta, han evolucionado económicamente. Yo tuve la oportunidad de visitar casi toda Centroamérica, y de los dos pocos países que han marginado, que tienen a la gente eh, débil, digámosle así, económicamente, mentalmente, las tienen en áreas de reserva y se han desarrollado un poco mejor que el resto de los países. Guatemala, pues lastimosamente tiene una mezcla grandísima de población natural. Aquí decimos así porque si digo indígena y alguien me escucha, por eso, seguro. Pero el 50% de la población es indígena. Entonces tenemos una mezcla de culturas increíble que no, yo siento que eso es lo que no permite que el país despegue en cuanto al desarrollo tecnológico, industrial y económico. Porque estas personas pues son netamente agrícolas, y bendito sea Dios porque nos suministran alimentos. Pero cuando estudié este tema la primera vez, me puse a pensar en todo esto, que estas deducciones, que Dios permite ciertas cosas. Y si lo dice el libro de Durante, que era necesario o es necesario marginar de alguna manera las razas o personas no, que no tienen la mentalidad suficiente para un crecimiento evolutivo, es más comprensible, pero la verdad es que actualmente aceptarlo o llevarlo a la práctica es un tema súper delicado con la cuestión de los derechos humanos. Alguien hablaba del caso de Bukele en El Salvador, que para mí ha sido una buena medida, pero lastimosamente perjudicó al resto de los países de Centroamérica porque comenzaron a emigrar. La mayor parte de cabecillas delincuentes de mareros se han venido a nuestros países. Aquí actualmente, pues Centroamérica está cubierta territorialmente por los mareros. Y esta gente empiezan desde niños, pero es por falta de oportunidades y cultura. No hay educación, no hay medios económicos para que ellos puedan subsistir de alguna manera. Hay pocas oportunidades de trabajo, fuentes de trabajo. Entonces, esta gente es fácil de convencer para delinquir. Entonces, la religión, realmente como la tenemos en nuestro país, tan demarcada, yo he perdido, créanme, me siento totalmente solitario, y con las personas que conocí, parte de mi familia, cuando les hablo del libro Durante, me agüen, no quieren saber nada del libro Durante. Entonces yo literalmente estoy solo. No he podido lograr que se comprenda cuál es el mensaje del libro Durante. Entonces, con unas cuestiones tan cerradas de creencias religiosas, cuesta más el avance. Primero Dios, pues que llegue la oportunidad de alguien que lo logre, y en nuestro país básicamente. Y a nivel mundial, pues primero Dios, vamos avanzando, según me doy cuenta. Este programa que tenemos de estudio es muy bueno. Las técnicas y los recursos que se están utilizando para mejorar la comprensión de los temas es impresionante. Felicito a todo el grupo, a todos los que participan continuamente en ella. Yo lamentablemente por cuestiones de trabajo me cuesta, e inclusive me conecto y no logro poner atención, pero hoy, gracias a Dios, lo logré. Entonces, tengamos fe que todo lo que está sucediendo algún día va a encontrar una solución. Tal vez no lo van a ver nuestros ojos, pero de alguna manera vamos a ir avanzando. Eso es lo que quería decirles. Gracias. Muchas gracias, Marcelino. Luis, ¿habías levantado la mano? Sí, Claudio, es que Marcelino abrió un debate ahí
que seguramente tengamos tiempo en algún momento de hablarlo en otro espacio porque es algo muy amplio. Él dice que el 50% en su país son indígenas. A lo mejor esa es la bendición, que no hay desarrollo, que no hay tecnología, que no hay riqueza. A lo mejor están bendecidos, a lo mejor se saltan esa etapa y están más avanzados que muchos de nosotros porque digamos, en mi país hay muchas todavía comunidades indígenas que son muchos más sabios que nosotros, que ellos no necesitan comprar, vender, no necesitan el dinero, no necesitan la tecnología, ellos están más cerca del Espíritu de Dios que el resto de la sociedad. Entonces, a lo mejor, Marcelino, es una bendición que tu país esté, en ese sentido, sería chévere que habláramos de eso en algún otro espacio. Era lo que quería decir. Muchas gracias, Luz. Bueno, Entonces continuamos. sigamos. Sí, señor. Entonces ahora Javier. Este numeral es bien interesante, bien bonito. Quinto, el hombre después del hijo autootorgador. Cuando se logra cierto estándar de desarrollo intelectual y espiritual en un mundo habitado, siempre llega un hijo autootorgador paradisiaco. En los mundos normales no aparece en la carne hasta que las razas no hayan ascendido a los niveles más altos de desarrollo intelectual y logro ético. Pero en Urantia, el hijo autootorgador, aún vuestro propio hijo creador, apareció al final de la dispensación adánica. Pero este no es el orden común de los acontecimientos en los mundos del espacio. Cuando los mundos han madurado para la espiritualización, llega el hijo autootorgador. Estos hijos siempre pertenecen a la orden magisterial o abonal. Excepto en ese caso, una vez en cada universo local en que el hijo creador se prepara para su autootorgamiento final en un mundo evolucionario, tal como ocurrió cuando Micael de Nevadón apareció en Urantia para otorgarse a sí mismo en vuestras razas mortales. Solo un mundo entre casi 10 millones puede disfrutar de dicho don. Todos los demás mundos van avanzando espiritualmente por el autootorgamiento de un hijo paradisíaco de la orden abonal. En eso es que somos únicos en todo el universo de Nevadón. El hijo autootorgador llega en un mundo de alta cultura e instrucción y encuentra una raza espiritualmente capacitada y preparada para asimilar las enseñanzas avanzadas y para apreciar la misión del autootorgamiento. Esta es una edad que se caracteriza por la búsqueda mundial de la cultura moral y verdad espiritual. La pasión de los mortales de esta dispensación es la penetración de la realidad cósmica y la comunión con la realidad espiritual. Las revelaciones de la verdad se amplían para incluir al superuniverso. Como nos hablaba Marta, al principio el príncipe planetario muestra solamente hasta el sistema, luego muestra la constelación, aquí ya incluyen al superuniverso, cuando llega un hijo autootorgado, un hijo magisterial. Aparecen sistemas enteramente nuevos de enseñanza y gobierno para suplantar los regímenes burdos de los tiempos anteriores. El regocijo de vivir se tiñe de un nuevo color y las reacciones vitales son exaltadas a alturas celestiales de tono y timbre. El hijo autootorgador vive y muere para la elevación espiritual de las razas mortales de un mundo. Establece el camino nuevo y viviente. Su vida es una encarnación de la verdad paradisíaca en la carne mortal. Esa misma verdad aún en el espíritu de la verdad, por cuyo conocimiento los hombres serán libres. En Urantia, el establecimiento de este camino nuevo viviente, entre comillas, fue asunto de hecho, así como también de verdad. Por el aislamiento de Urantia en la rebelión de Lucifer, se había suspendido el procedimiento por el cual los mortales pueden pasar, cuando mueren, directamente a las orillas de los mundos de estancia. Antes de los días de Cristo Micael en Urantia, todas las almas dormían hasta las resurrecciones dispensacionales o milenarias especiales.
Aún Moisés no tuvo el permiso para ir al otro lado hasta la ocasión de una resurrección especial, pues el príncipe planetario caído Caligastia estaba en contra de dicha liberación. Pero desde el día de Pentecostés, los mortales de Urantia nuevamente pueden proceder directamente a las esferas morontiales. En el momento de la resurrección de un hijo autootorgador, el tercer día después de dejar su vida encarnada, asciende a la derecha del Padre Universal, recibe la seguridad de aceptación de su misión de autootorgamiento y regresa al Hijo Creador en la sede central del universo local. En ese momento, el abonal autootorgador y el creador Micael envían su espíritu conjunto, el espíritu de la verdad, al mundo de autootorgamiento. Esta es la ocasión en que el espíritu del Hijo triunfador se derrama sobre toda la carne. El espíritu materno del universo también participa en ese autootorgamiento del espíritu de la verdad y concomitantemente con esto se emite el edicto de autootorgamiento de los ajustadores del pensamiento. De allí en adelante, todas las criaturas volitivas de mente normal en ese mundo recibirán un ajustador en cuanto lleguen a la edad de responsabilidad moral de elección espiritual, que es más o menos a los 5 años. Si un abonal autootorgador hubiera de regresar al mundo después de la misión de autootorgamiento, no se encarnaría. O sea, cuando ya se ha encarnado y tiene que volver al planeta, ya no se encarna de nuevo, sino que llegaría en la gloria con las huestes seráficas. Cuando recordemos que en el libro Durante a todo lo que viene entre comillas es porque fue sacado de otro libro, de la Biblia, o de un texto que ya, esa frasecita viene sacada de otro sitio. La edad después de un hijo autootorgador puede extenderse de 10.000 a 100.000 años. No existe un periodo arbitrario establecido para ninguna de estas eras dispensacionales. Esta es una época de gran progreso ético y espiritual. Bajo la influencia espiritual de estas épocas, el carácter humano sufre tremendas transformaciones y experimenta desarrollos fenomenales. Se hace posible poner en operación práctica la regla de oro. Las enseñanzas de Jesús son realmente aplicables a un mundo mortal que ha tenido la capacidad preliminar de los hijos de preauto-otorgamiento con sus dispensaciones de ennoblecimiento de carácter y aumento de la cultura. Nos enfatizamos que dicen que de 10.000 a 100.000 años dura la época del hijo otorgador. Llevamos 2.000 apenas. Durante esta era se solucionan virtualmente los problemas de enfermedad y delincuencia. La reproducción selectiva ha eliminado en gran parte la degeneración. La enfermedad ha sido prácticamente dominada a través de las altas calidades resistentes de las razas adánicas y por la aplicación inteligente y mundial de los descubrimientos de las ciencias físicas de las edades precedentes. La duración promedio de la vida durante este periodo llega bien por encima del equivalente a 300 años del tiempo durante. En este momento duramos como 80 y 100 si nos va muy bien. A través de esta época hay una disminución gradual de la supervisión gubernamental. El verdadero autogobierno comienza a funcionar. Necesitan cada vez menos leyes restrictivas. Las ramas militares de la resistencia nacional están desapareciendo. La edad de la armonía internacional está llegando verdaderamente. Existen muchas naciones determinadas en su mayor parte por la distribución de la tierra, pero tan solo una raza, un idioma y una religión. Los asuntos mortales son casi, aunque no completamente utópicos, esta es verdaderamente una edad grande y gloriosa. Bueno, si alguien quiere aportar algo, alguna inquietud. O seguimos con Claudio. Si quieres, le damos la palabra a Rafael, que teníamos una pregunta pendiente de él. Rafael. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la pasada intervención quería hacer un apunte acerca de precisamente de la eugenesia, que tanto el
tanto el aborto como la pena capital, la pena de muerte, se hacen aberrantes para mí, en lo personal, como la eugenesia. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que vende sus óvulos y durante mucho tiempo le fue muy bien, o sea, se compró su casa con dicha práctica y demás, pero cuando decidió formar familia, curiosamente sus hijos nacieron con espina bífida. Entonces, es curioso que donó muchos óvulos para inseminación artificial y hijos de las altas élites que salieran perfectos y demás. Y al final, bueno, la organización médica la cuidaba muchísimo. Cada 3 meses tenía que ir a ciertos análisis y cuidaban mucho su alimentación, en fin. Pero curiosamente, cuando formó la familia, tuvo ese detalle con sus hijos. Entonces, se me hace aberrante. Y como lo dijo Jaime, pues es algo que no nos va a tocar. Es algo que como sociedad, pues es difícil ponerse de acuerdo en un parámetro para decir quién vive y quién no. Cuando mucho individualmente, pues tenemos que hacer lo que nos corresponde. Ahora, con respecto a lo que estamos viendo aquí de la perfección en el gobierno y de la aplicación de las ciencias físicas en el mejoramiento de la raza y demás, y bueno, se habla de pues, de una sociedad casi perfecta. Yo recuerdo hace como en el 2012, 2013, llegó a mí un documento que se llama el movimiento Zeitgeist. Es literalmente creo que todavía existe. Es un movimiento a nivel internacional, a nivel mundial, en donde se propone generar un único gobierno, una única aldea global, utilizando la tecnología como principal corazón, tanto para la distribución de bienes, para el manejo de la energía, para todo. Cuando yo lo leí me impactó muchísimo, me impactó y solo es equiparable a lo que he leído en algunos párrafos del libro de Urantia. Solo el documento del movimiento Zeitgeist es impactante lo que promueve, es sumamente lógico, y para mí como ingeniero, para mí me resultó una gran revelación y durante un tiempo yo di conferencias sobre el movimiento Zeitgeist, sobre esa posibilidad de evolucionar a una vida tan organizada como se plantea ahí, pero definitivamente no estamos en la madurez social para poder aventurarnos en un proyecto de esa magnitud. Entonces deberemos primero ponernos de acuerdo en cosas más simples Gracias, Rafael. para ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Sigue Claudio? No te escuchamos, Claudio. Micrófono. Ahora vamos de vuelta. La edad post-autotorgadora en Urantia. El hijo autotorgador es el príncipe de la paz. Llega con el mensaje paz sobre la tierra y buena voluntad entre los hombres. En los mundos normales, esta es una dispensación de paz mundial. Las naciones ya no aprenden a hacer la guerra, pero están influenciadas saludablemente, pero estas influencias saludables no acompañan la llegada de vuestro hijo de autootorgamiento, Cristo Micael. Urantia no avanza en el orden normal.
Vuestro mundo está fuera de ritmo de la procesión planetaria. Vuestro maestro, cuando estaba en la tierra, advirtió a sus discípulos que su advenimiento no traería el usual reino de paz en Urantia. Él les dijo claramente que habría guerra y rumores de guerra, y que las naciones se sublevarían contra las naciones. En otro momento dijo, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. Aún en los mundos evolucionarios normales, la realización de esta hermandad mundial del hombre no es tarea fácil. En un planeta confuso y desordenado como Urantia, dicha realización requiere un tiempo más largo y necesita mucho mayor esfuerzo. La evolución social en sí misma y sin ayuda difícilmente puede lograr resultados tan felices en una esfera espiritualmente aislada. La revelación religiosa es esencial para la realización de la hermandad en Urantia. Aunque Jesús ha mostrado el camino para el logro inmediato de la hermandad espiritual, la realización de la hermandad social en vuestro mundo depende mucho del logro de las siguientes transformaciones personales y ajustes planetarios. Primero, fraternidad social. Multiplicación del contacto social internacional e interracial y asociaciones fraternales mediante los viajes, el comercio y los juegos competitivos. Desarrollo de un lenguaje común y multiplicación de multilingüistas, intercambio racial y nacional de estudiantes, maestros, industriales y filósofos religiosos. 2. Fertilización intelectual cruzada. La hermandad es imposible en un mundo cuyos habitantes son tan primitivos que no reconocen la locura del egoísmo sin mitigación. Deben ocurrir un intercambio de literatura nacional y racial. Cada raza debe familiarizarse con el pensamiento de todas las otras razas. Cada nación debe conocer los sentimientos de todas las naciones. La ignorancia produce la sospecha, y la sospecha es incompatible con la actitud esencial de la compasión y amor. Tercero, despertar ético. Solo la conciencia ética puede desenmascarar la inmoralidad de la intolerancia humana y el pecado de la lucha fratricida. Solo la conciencia moral puede condenar los males de la envidia nacional y los celos raciales. Solo los seres morales buscarán ese discernimiento espiritual que es esencial para vivir la regla de oro. Cuarto, sabiduría política. La madurez emocional es esencial para el autocontrol. Solo la madurez emocional puede asegurar la situación de las técnicas internacionales de adjudicación civilizada por el arbitraje bárbaro de la guerra. Algún día, los estadistas sabios trabajarán para el bienestar de la humanidad, aun mientras intentan promover el interés de sus grupos nacionales o raciales. La sagacidad política egoísta es, en último término, suicida, destructiva de todas aquellas cualidades duraderas que aseguran la supervivencia planetaria del grupo. 5. Discernimiento espiritual. La hermandad del hombre está, después de todo, basada en el reconocimiento de la paternidad de Dios. La manera más rápida de realizar la hermandad del hombre en Urantia consiste en efectuar la transformación espiritual de la humanidad de hoy en día. La única técnica para acelerar la tendencia natural de la evolución social es la de aplicar presión espiritual desde arriba, aumentando así el discernimiento moral y enalteciendo al mismo tiempo la capacidad del alma de cada mortal para comprender y amar a todos los demás mortales. La comprensión mutua y el amor fraterno son civilizadores trascendentales y factores poderosos en la realización mundial
de la hermandad del hombre. Si pudieras ser trasplantado de tu mundo atrasado y confuso a un planeta normal que vive ahora la edad después del autootorgamiento de un hijo, pensarías que has sido trasladado al cielo de tus tradiciones. Difícilmente podrías creer que estás observando la evolución normal de una esfera mortal habitada por los seres humanos. Estos mundos están dentro de los circuitos espirituales de su reino y disfrutan de todas las ventajas de las emisiones universales y los servicios de reflexividad del superuniverso. Bueno, ¿cuánto nos falta? ¿Preguntas, reflexiones? Entonces sigamos, Carlitos. 7. El hombre después del hijo instructor. Los hijos de la siguiente orden de llegada en un mundo evolucionario promedio son los hijos instructores trinitarios, los hijos divinos de la Trinidad paradisiaca. Nuevamente encontramos que Urantia está fuera del ritmo de sus esferas hermanas, ya que vuestro Jesús ha prometido regresar. Esa promesa con certidumbre cumplirá, pero nadie sabe si su segunda venida precederá o seguirá a las apariciones de los hijos magisteriales o de los hijos instructores en Urantia. Los hijos instructores vienen en grupos a mundos en vías de espiritualización. Un hijo instructor planetario es asistido y apoyado por 70 hijos primarios, 12 hijos secundarios y 3 de los más elevados y expertos de la Orden Suprema de los Dainales. Este cuerpo permanece en el mundo por algún tiempo, lo suficiente para efectuar la transición de las etapas evolucionarias a la era de luz y vida. O sea que esto sería la culminación ya de todo el proceso de evolución. No menos de 1000 años de tiempo planetario y frecuentemente mucho más. Esta misión de una contribución trinitaria a los esfuerzos esta misión es una contribución trinitaria a los esfuerzos antecedentes de todas las personalidades divinas que han ministrado un mundo habitado. Ya lo decía Javier, que esta es como la culminación de todas las etapas y todos los aportes que han hecho todos los personajes que hemos nombrado hacia atrás. La revelación de la verdad se amplía ahora para incluir al universo central y al paraíso. Aquí ya nos van ampliando todo el panorama. Las razas se están volviendo altamente espirituales. Un gran pueblo ha evolucionado y se está acercando a una gran edad. Los sistemas de enseñanza económicos y administrativos del planeta están sufriendo transformaciones radicales. Se están estableciendo nuevos valores y relaciones. El reino de los cielos está apareciendo en la tierra y la gloria de Dios se está esparciendo por el mundo. Yo coloqué aquí este esquema y dice las etapas programadas para un planeta evolucionario y dice primero la llegada de un hijo abonal del paraíso y dice que estamos cerca del logro espiritual natural, la llegada de un hijo autootorgador paradisiaco, dice el derrame del espíritu de la verdad, la llegada de un hijo instructor trinitario y que nos aporta, dice su misión es efectuar la transición de las etapas evolucionarias a la era de luz y vida, no menos de 1000 años de tiempo planetario y frecuentemente mucho más. Pasamos a la era de luz y vida y dice, la revelación de la verdad se amplía ahora para incluir al universo central y al paraíso. Las razas se están volviendo altamente espirituales. Y llegamos al término reino de los cielos. Está apareciendo en la tierra y la gloria de Dios se está esparciendo por el mundo. Esta es la dispensación en la cual muchos mortales son trasladados entre los vivientes. Entonces, fíjense ustedes lo que está pasando aquí. A medida que va progresando la era de los hijos instructores trinitarios, la lealtad espiritual de los mortales del tiempo se hace cada vez más universal. La muerte natural se vuelve menos frecuente a medida que los ajustadores se fusionan cada vez más frecuentemente con sus sujetos durante la vida en la carne, lo que nos hablaba Flor. Ya se fusionan más aquí. Recuerde que ahorita tenemos unos muy pocos casos como Enoc y Elías, y realmente pues esto no se ve frecuentemente, pero si hubiéramos seguido el curso normal, aquí nos dicen que nos hubiéramos podido evitar ese paso.
El planeta finalmente se clasifica en la orden primaria modificada de ascensión mortal. La vida durante esta era es placentera y beneficiosa. La degeneración y los productos antisociales finales de la larga lucha evolucionaria han sido virtualmente obliterados. La duración de la vida se acerca a los 500 años de Urantia y la frecuencia de reproducción de aumento racial está controlada inteligentemente. Entonces era lo que hablábamos, aquí ya intervienen y la reproducción está controlada. Ha llegado un orden de sociedad enteramente nueva. Aún existen grandes diferencias entre los mortales, pero el estado de la sociedad se acerca mucho más a los ideales de la hermandad social y de la igualdad espiritual. El gobierno representativo está desapareciendo y el mundo está pasando al gobierno de autocontrol individual. Entonces, fíjese que aquí ya no nos tienen que mandar ni controlar ni castigar, sino cada uno se vuelve con su autocontrol y se vuelve pues mejor. La función del gobierno está principalmente dirigida a las tareas colectivas de administración social y coordinación económica. La edad de oro está llegando. Se vislumbra el objetivo temporal de la larga e intensa lucha evolucionaria en el planeta. La recompensa de las edades pronto se realizará. Está por manifestarse la sabiduría de los dioses. La administración física de un mundo durante esta edad requiere tan solo 1 hora diaria por parte de todo individuo adulto, o sea, el equivalente de 1 hora urantiana. Pero ojo, no es para hacer pereza. El planeta está en estrecho contacto con los asuntos universales y su pueblo escucha las últimas emisiones con el mismo profundo interés que vosotros manifestáis ahora para con la última edición de vuestros periódicos diarios. Mire cómo nos dicen acá. Estas razas se ocupan de 1000 cosas de interés desconocido en vuestro mundo. No se dedican a ver Netflix. Cada vez más crece la lealtad planetaria auténtica al Ser Supremo. Generación tras generación, una proporción cada vez mayor de la raza sigue las reglas de los que practican la justicia y viven en la misericordia. Lentamente, pero con seguridad, el mundo está siendo ganado para el servicio regocijante de los hijos de Dios. Las dificultades físicas y los problemas materiales se han solucionado en gran parte. El planeta está madurando para una vida avanzada y una existencia más establecida. De vez en cuando, a través de su dispensación, siguen llegando hijos instructores a estos mundos pacíficos. No abandonan un mundo hasta tanto no observan que el plan evolucionario en cuanto se refiere a ese planeta está funcionando bien. Un hijo magisterial de juicio generalmente acompaña a los hijos instructores en sus misiones sucesivas, mientras que otro hijo de este tipo funciona al tiempo de su partida y estas acciones judiciales continúan de edad en edad a lo largo de la duración del régimen mortal del espacio y tiempo. Cada misión recurrente de los hijos instructores trinitarios eleva sucesivamente este mundo excelso a las alturas cada vez mayores de sabiduría, espiritualidad e iluminación cósmica. Pero los nobles nativos de dichas esferas siguen siendo finitos y mortales. Nada es perfecto. Sin embargo, está evolucionando una calidad de casi perfección en la operación de un mundo imperfecto y en la vida de sus habitantes humanos. Los hijos instructores trinitarios pueden volver muchas veces al mismo mundo, pero tarde o temprano, en relación con la terminación de una de sus misiones, el príncipe planetario es elevado a la posición del soberano planetario y aparece el soberano del sistema para proclamar el ingreso de dicho mundo en la edad de luz y vida. Entonces, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, Caligaste hubiera sido ascendido, ¿sí?, a ocupar un puesto y así sucesivamente el soberano del planetario y el soberano del sistema, pero pues como no fue así, entonces ustedes recuerdan que el soberano del sistema, este proceso del soberano del sistema pues quedó, se saltó. Fue acerca de la conclusión de la misión final de los hijos instructores, por lo menos esa sería la cronología en un mundo normal, que Juan escribió: yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y el nuevo Jerusalén que bajaba de Dios saliendo del cielo, preparada como una princesa adornada para su príncipe. Esta es la misma tierra renovada, la etapa avanzada planetaria que el antiguo visionario visualizó cuando escribió: pues así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo crearé durarán ante mí, así también vosotros y vuestros hijos perduraréis,
Y sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro toda la carne adorará ante mí, dice el Señor. Son los mortales de dicha edad aquellos que se describen como una generación elegida o un sacerdocio real, una nación sagrada, un pueblo excelso, y vosotros esparciréis las alabanzas de aquel que os ha llamado de la oscuridad hacia esta maravillosa luz. Sea cual fuere la historia natural especial de un planeta específico, sea que el reino haya sido totalmente leal, teñido de mal o maldecido por el pecado, sean cual fueren los antecedentes, tarde o temprano la gracia de Dios y el ministerio de los ángeles inaugurarán el día del advenimiento de los hijos instructores trinitarios, y su partida desde su misión final inaugurará esta maravillosa era de luz y vida. Todos los mundos de Satania pueden unirse en la esperanza de aquel que escribió. Sin embargo, nosotros, de acuerdo con su promesa, esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, en la cual mora la rectitud. Por lo tanto, amados, ya que buscáis estas cosas, sed diligentes para que aquel que os pueda encontrar en paz, sed diligentes para aquel que os pueda encontrar en paz, sin manchas ni culpas. O sea, tenemos la promesa. La partida del cuerpo de los hijos instructores al fin de su primer reino o en algún reino subsiguiente inaugura los albores de la era de luz y vida, el umbral de la transición del tiempo al vestíbulo de la eternidad. La realización planetaria de esta era de luz y vida está mucho más allá de las esperanzas más encarecidas de los mortales urantianos, que no han tenido conceptos más visionarios de una vida futura que los comprendidos dentro de las creencias religiosas que describen el cielo como el destino inmediato y la morada final de los mortales sobrevivientes. Patrocinado por un mensajero poderoso vinculado temporalmente al séquito de Gabriel. Preparado por Claudia Marín, Javier Puerto, Claudio Fernández y Marta Castro. Y nosotros le dejamos aquí un esquemita donde están prácticamente el resumen de todo el documento y aparecen todas las etapas que vimos: el hombre primitivo, hombre después del príncipe planetario, hombre después del hijo magisterial, el hombre después del hijo material, hombre después del hijo magisterial, el hombre después del hijo autotorgador y el hombre después del hijo instructor, con sus características en cada una. Y yo le agregué abajo, Carlitos, este lo actualicé de internet, y lo que les decía del avance cósmico que nos van mostrando en cada una de esas etapas que pasan al aprendizaje de los urantianos o de este planeta. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en este avance cósmico, no tuvimos que vivir todas esas etapas para conocer en el libro de Urantia características del universo local, 1, la administración de las constelaciones, 2, que ya las hemos visto, el universo local y todos sus tributarios, ya los conocemos, todos los temas del superuniverso, cómo está compuesto, y el universo central y el paraíso. Entonces hemos pasado por todo eso, como ustedes se dan cuenta. Realmente nosotros ya hemos estudiado todo lo que le costó a muchas de las personas que habían en ese entonces en cada una de esas etapas. Entonces, como lo ven, siempre nos han dado ayudas y tenemos un conocimiento que ha sido privilegiado solamente como para nosotros. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Carlitos, por todo el aporte, toda la preparación del documento. Gracias a Claudita, Javier y Claudio. Y cerramos con una preguntita de Laura y luego le damos el paso a Jaime. No es una pregunta, es daros las gracias, y ese cuadro me ha encantado. Según estabas hablando, lo estaba leyendo y creo que es fantástico. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Javier. Bueno, yo quería compartirles algo que pues Jaime siempre nos ha dicho, que el que más aprende es el que presenta. Nosotros para esto leemos el documento no sé cuántas veces, lo escuchamos, lo analizamos, nos reunimos, preparamos todo y aprendemos. Y leyendo ahorita me di cuenta de una cosa como si en mi vida la hubiera leído. Leyendo ahorita, Marta decía, bueno, no tenía ni idea de eso. Me acaba de pasar, decía, y con todas las veces que lo leímos, miré una cosa que como si nunca lo hubiera leído. Hoy aprendí muchas cosas. Gracias.
Sobre eso nos recalca mucho Jaime la importancia de ver las grabaciones, de seguir leyendo, porque a él mismo le pasa cuántas veces ha leído el libro Durante y dice, leo y sigo descubriendo cosas. Y eso nos pasa a todos, no es solamente a ti, Javier. O sea, realmente en nuestra cabeza no puede caber todo ese conocimiento que nos da el libro Durante. Valdemar. Buenas tardes. Primeramente saludo a todos y muchas felicidades a los presentadores de este documento. Yo solamente quería hacer un comentario, como dice Jaime, quiero llamar su atención. En el punto 52.6.7 me llamó, lo tengo subrayado aquí, una frase cortita pero muy esclarecedora. Dice, el discernimiento espiritual, la hermandad del hombre está, después de todo, basada en el reconocimiento de la paternidad de Dios. Me llamó mucho la atención porque esto es lo que estamos nosotros tratando en las enseñanzas de Jesús, que eso era lo que Él vino a enseñarnos, que todos somos hijos de Él y que por lo tanto, y como consecuencia somos hermanos. Gracias. Gracias, Valdemar. Marcelino. La vez pasada me cayó un poquito, pero es un tema que siempre me ha tenido inquieto. Dice al final, pero desde el día No te escuchamos. ¿Escuchan a Marcelino? Sí. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Se te corta, Marcelino. Si nos repites, por favor. Vamos a ver. En el punto 5.5, al final dice, pero desde el día de Pentecostés, los mortales de Urantia nuevamente pueden proceder directamente a las esferas morontiales. La respuesta que me dieron fue que si supervivía, pero me refiero a supervivencia espiritual, o sea, creer en el plan de Dios y trabajar para ello, mejorar personalmente, ¿verdad? En ese aspecto, es lo que lograría como meta llegar a los mundos de estancia. O aquel que no cree negativamente, pues no acepta que Dios existe, por ejemplo, ellos creo que no. Esa es la incógnita que tengo. Florecita, si me ayudas, es que no escuché bien a Marcelino. Claro, es que no lo dice, escuché a bien. ver, ¿cuál es? Mira, vamos a leerlo. Dice que desde entonces, a ver, ¿cuál es qué es de, 5.5, es las 5.5. resoluciones especiales. Espérame, 52, 0, no, 52, ¿qué? 5.5. 5.5, perdón, te entendí 105. 5.5. Ah, ya, aquí lo tengo, a ver. Sí, es que está haciendo alusión a una diferenciación anterior. ¡Oh! ¡No me ganaron! Ok, dale. Un poquito más abajo, Carlitos. Ahí. Es que mira, está diciendo que antes de los días de Cristo no todos podían ir al tercer día hacia el otro lado, que inclusive Caligaste le prohibió a Moisés pasar al otro lado. Pero desde el día de Pentecostés, los mortales de Urantia nuevamente pueden proceder directamente a las esferas morontiales. Y aquí se está refiriendo, acuérdate que hay diferentes momentos de ir. En este caso, Moisés yo creo que se vio, tuvo permiso para ir, o en una ocasión especial, una resurrección especial, pudo haber sido una milenaria también. O sea, asumo yo que pudo haber sido eso. Y entonces no hubo resurrección milenaria. ¿Por qué? Porque el príncipe no quiso. Porque si fuera el tercer día, creo que ese es individual, sino que lo dejó hasta una posterior. De hecho, debió de haber resucitado entonces cuando Jesús se llevó a todos. Moisés. ¿No? Sí, No pero los ahí contesté tu puntualmente se pregunta. refería a Florcilla a que a partir de Pentecostés se dio la Todos. oportunidad de las resurrecciones especiales, o sea, al tercer día. La gente que estuviera preparada podía pasar directamente a los mundos de estancia. Claro, o milenarios, claro, sí, tercer día, ¿Sí? claro. Entonces Sí, a eso ya no hay se refiere limitantes. Marcelino. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Marcelino, ¿respondimos tu pregunta? No. Sí, ya estamos bien, gracias. Muy amables.
pues Jaime, tienes la palabra. Ok, bueno, mis queridos amigos, como ustedes pueden ver, los documentos, cada vez que vamos avanzando, pues vamos teniendo más claridad en la información porque vamos teniendo un pedacito más del plan, ¿sí? Un pedacito más de comprensión de qué se trata todo esto y le vemos más sentido a lo que hemos estudiado con anterioridad. Por eso la importancia del libro, de preparar las lecciones y de continuar estudiando, porque realmente aquí no está, nunca nos las sabremos todas. Cada vez que avanzamos vamos viendo nuevas y nuevas y nuevas cosas que se nos pasan por alto. Y simplemente porque son parte de la verdad que no estábamos preparados para recibir. Esa es la razón por la que lo que ustedes comprenden en la primera lectura no es lo mismo que lo que comprenden en la lectura 10 ni en la lectura 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espíritu nos va mostrando más y más y más información que de pronto pasamos desapercibida. Esa es la riqueza del estudio del libro grande. Entonces yo los invito a que sigan estudiando. Felicito a todos, a Martica, a Claudia, a Javier, a Claudio. Sí, realmente la lección ha sido una lección preparada de una forma muy bonita y muy completa. Mil gracias a todos ustedes y como siempre, si Dios quiere, esta noche la estaremos subiendo. ¿Ok? Que tengan una buena Muchas gracias. 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 Gracias, Claudita. Chao. Muchas gracias. Gracias.